Amado Dios, le damos gracias por esta oportunidad de compartir su palabra, su bendita verdad, palabra de vida eterna para cada mortal en este mundo. Bendito Dios, que sea de gran provecho este estudio, que nos nutra espiritualmente, nos fortalezca, que realmente sea usted, Señor, hablando a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Gracias por la hermana Tamara, por el hermano Henderson. Gracias porque usted ha hecho posible que podamos compartir este momento. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Entonces, vamos a estudiar la parábola del sembrador. ¿Ha tenido oportunidad, hermana Tamara, de estudiar la parábola del sembrador? Bueno, la he visto y la he revisado. Vamos a echar una repasada. Bien. Yo creo que es necesario que la he visto. Bien. ¿Qué se acuerda de la parábola del sembrador, hermanita? ¿Se acuerda de algo? Estoy buscándola. Ya. ¿Y el Henderson? ¿Te acordáis de qué se trata la parábola del sembrador? Sí. Es que es la parábola de un sembrador. Sí, por eso se llama del sembrador. Claro, que llega como a un conflicto con la cizaña. Con lo que hace la cizaña, digamos, en el cultivo que él tiene. No, esa es otra parábola. El trigo y la cizaña, esa es otra parábola. Ah, entonces me estoy equivocando. Ya. Bueno, a grandes rasgos se llama la parábola del sembrador porque se trata de un sembrador, de alguien que siembra. Y la semilla va a caer en 4 lugares distintos. Y cada lugar va a significar algo, ¿ya? Mire, esto aparece en Mateo 13, pero a mí me gusta más Marcos. ¿Lo buscamos en Marcos? Sí, lo vamos a ver en Marcos. Yo les voy a explicar después. Ya pues, vaya tranquilito. Marcos capítulo 4, hermana. Yo después les voy a explicar por qué a mí me gusta Marcos. No que Mateo no sirva, sino que vamos a ver una palabra que en Mateo sale más implícita y en Marcos sale más explícita. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 4. ¿Marcos qué? 1. 4. Marcos 4. Son los primeros 20 versículos de Marcos 4. Sí, ya 1 al 20. Sí, Henderson vuelve enseguida con la Biblia, quiere estar con su Biblia, perfecto. Entonces, aquí estamos frente a la parábola del sembrador. Vamos a poner. ¡Pum! Entonces, una parábola es básicamente una historia. No es algo literal, es una narración. Pero lo importante es que la aplicación es válida para la vida real. ¿Ya? ¿Qué significa? Que este sembrador no existió literalmente. No hubo un sembrador que sembró y que la semilla cayó en 4 lugares. Eso no es literal, sino que es una historia que va a dejar una enseñanza. Ese es el poder de la parábola, que la aplicación es real. Ya, hermano Henderson, lea del 3 al 9. Capítulo 4, el libro de Marcos, versículo 3. Dice: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, y cuando no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100. Bien, entonces esa es la parábola. Ah, perdón, te faltaba, sí. ¿Qué dice el 9? Entonces les dijo:
El que tiene oídos para oír, oiga. Claro, amén. Faltaba ese pedacito, no me di cuenta. Entonces aquí tenemos la historia, ¿ya? Es una historia que tenemos que entenderla literalmente. ¿Por qué? Porque esta historia va a tener una aplicación espiritual. Pero si no la entendemos literal, no vamos a poder entenderla espiritual. En la medida que la entendamos literal, vamos a poder llevarla al plano espiritual. ¿Bien? Entonces, básicamente, no sabemos qué estaba sembrando. No, sí sabemos. A ver. No sabemos. No sabemos. Porque en el 8 dice que dio mucho fruto la última, ¿no es cierto? No se sabe si es trigo, por lo menos. Claro, posiblemente era trigo, da lo mismo. El punto es que el sembrador sembró, ¿y qué pasó con la semilla? Cayó en 4 lugares distintos. ¿Cuál fue el primer lugar? Junto al camino. Quedó sobre la superficie, ¿y qué pasó? Las aves la comieron, ¿no es cierto? Se la comieron, claro. Se la comieron. Otra cayó en un lugar de piedras. ¿Y qué pasa en las piedras? Le llegó humedad, pero como la raíz no existía, se secó rápido. Fíjese que por lo menos aquí vemos una evolución. La primera semilla no alcanzó a nada, sirvió literalmente de alimento. De alimento, claro. Esta segunda semilla por lo menos brotó, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Pero ¿qué le pasó cuando salió el sol? Se secó. Se quemó. Se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Entonces ya, fue más que haber simplemente caído en la tierra. También brotó. ¿Pero cumplió el propósito? No. No. O sea, ya llevamos la mitad de la semilla, fíjense. Ya llevamos la mitad de la semilla perdida. La primera parte cayó en el camino y se la comieron las aves. La segunda cayó en las piedras, brotó y se secó. Ya tenemos la mitad de lo sembrado perdido. ¿Cierto? Perdido. La tercera parte, ¿dónde cayó? Entre espinos. ¿Y qué pasó? No pudo crecer. No pudo crecer. Pero esta, por lo menos, no se la comieron los pájaros. No solamente brotó, también creció. Pero ¿cuál fue el problema? Que no se desarrolló. No pudo crecer, desarrollarse, quedó limitada. ¿Por qué? Quedó limitada por el tamaño que le daban ahí, el espacio que le daban los espinos en donde cayó, ¿cierto? ¿Cumplió el propósito? Tampoco. Hasta aquí, claro, hasta aquí 3/4 partes de la semilla del sembrador perdida. El 75% se perdió. Cuarto caso, cayó en buena tierra, dio fruto, brotó, creció, produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, por cada grano, ¿no es cierto? En algunas partes dio 30 veces, en otras 60 y en otras 100. ¿Cuánto sería el promedio, Henderson? A ver. 190 me da la suma. 190 me da la suma. Mira, 30, 60 y 100. ¿Cuánto es? 190 dividido en 3, 63. ¿O no? Claro que sí. 63. O sea, por cada grano salieron 63 granos. ¿No es cierto? ¿Hubo ganancia o no? Claro que sí. ¿Se recuperó? Sí. ¿Se recuperó la pérdida? Al 50, claro, 50 más. Imagínate que de las 63 veces que se multiplicó, las 3 déjanla a un lado. 60 veces se multiplicó. En promedio, estamos hablando en promedio, porque en algunas partes dio 30, 60 y 100. O sea, el sembrador no salió a pérdida. No. Pudo salir, ¿cómo se dice? Utilidades. Tuvo utilidades, ¿no es cierto? No salió a pérdida. ¿No es cierto?
Ahora, esa es una historia. ¿Qué significa esa historia? Ya, hermana Tamara, le toca a usted del versículo 13 al 20. 13 al 20. Sí. Ok. El 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. El que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyeron, enseguida viene Satanás. Ahí no son los pajaritos, es Satanás. Quita la palabra que sembró en sus corazones. El otro, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben, dan frutos al 30, 60 y 100 por uno. Amén. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le da un sentido a la parábola espiritual. Le da una interpretación espiritual. ¿Y qué dice? La primera semilla que cayó junto al camino, estos son... Bueno, perdón, me salté la parte del sembrador. Lo primero que dice el Señor es que el sembrador es el que predica la palabra. No importa la forma, lo importante es que Él está sembrando la palabra. Está hablándole a alguien, está predicando en la iglesia, está entregando un folleto, está entregando una invitación a alguien para que se acerque a Dios, le está mandando un versículo de la palabra a alguien, está motivando a alguien para que se acerque al reino. No importa lo que esté haciendo, pero lo importante es que está sembrando, ¿no es cierto? Entonces, en esta parábola, el sembrador es el que predica, el que transmite, el que habla la palabra. ¿Qué pasa con la persona que no le habla la palabra a los demás? ¿Es un sembrador? No. No. ¿Y qué va a pasar? Si no siembra nada, ¿qué va a salir? ¿Qué fruto va a salir? Si no, nada. Entonces, a considerar, si no estamos sembrando la palabra, si no estamos predicando la palabra con la estrategia de las formas que podamos, no vamos a tener fruto en nuestra vida. Peligroso, ¿no es cierto? Grave. Es primordial estar hablando de la palabra donde podamos, cuando podamos. No se trata de ser invasivo, no se trata de ser impositivo, no, se trata de estar llamando la atención, de estar motivando, de estar dando que pensar a la gente, en la medida que tengamos oportunidad, estar compartiendo la palabra, ¿no es cierto? A veces un versículo, etc. Porque si no estamos sembrando la palabra, no vamos a cosechar nada el día en que estemos delante del Señor, no va a tener ni un fruto. Es imprescindible hablar la palabra, es un mandato, es un mandamiento. Podríamos encontrar rápidamente 10 versículos rápidos de que tenemos que predicar la palabra. Rápido, ¿se le ocurre a alguno, hermana Tamara Henderson? ¿Uno? Yo sé, pero yo estaba hablando esta mañana, la tarde, la mañana Tamara. Yo tengo un versículo que siempre ha sido como el mío, como personal. ¿Ya? Que es Juan 3:16. Ya.
Porque de tal Pero manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ya, pero la fe viene por el oír. Entonces, Entonces, para que alguien pueda creer en Jesús, hay que hablarle de Jesús, pues, ¿no es cierto? claro, claro que sí. Ya, un versículo que se podría decir clásico para referirnos a que a que es un mandato hablar la palabra es Mateo 28:19. ¿Qué dice Mateo 28:19? Id a todas las naciones, a toda criatura, predicando el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos, etc. Ese versículo es como el clásico. Nos enseña como mandamiento el Señor que sus discípulos verdaderos hacen otros discípulos. ¿Ya? Amén. Entonces ese es el sembrador, el que habla la palabra. Bien, puede ser por medio de audio, en vivo, escrito, promueve la palabra, entrega una invitación, lo que sea en pro de que la palabra se esparza, que la palabra llegue a alguien que no la conoce, ¿no es cierto? Porque si una persona recibe la palabra, tiene la oportunidad de creer. ¿Ya? Bien, Claro. ahora vamos a ver los 4 casos de semillas. Espiritualmente. Sí, bueno, hasta aquí, ponga atención en esto. El sembrador sembró una única semilla. No sabemos qué semilla, pero pensemos, fue trigo, lo que sea. El sembrador sembró una única semilla, pero tuvo 4 resultados. ¿Ya? 3/4 partes de lo sembrado fue pérdida. Y aquí el primer caso es que parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué ocurrió? Los pajaritos se la comieron, dije. Aquí el Señor dice que los que caen junto al camino son aquellos que oyen la palabra, ¿no es cierto? Pero viene Satanás y arrebata Y se la arrebata. lo que fue sembrado en el corazón. Mateo, este versículo, el 19, en vez de decir Satanás, dice viene el malo. Ok. Me gusta como lo dice Marcos porque es explícito. Viene Satanás, que sabemos que es el malo, ¿no es cierto? Claro. Ya sea directamente o por medio de algún instrumento útil, viene Satanás. Entonces, viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado. ¿Ya? ¿Qué pasa con la persona que escucha la palabra, pero no la retiene, no se sigue alimentando? ¿Qué pasa con esa persona que no persevera? Viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado. Con el tiempo ya ni se va a acordar. Claro. Por eso la analogía de que la palabra de Dios es un alimento espiritual. Nosotros todos los días comemos. Amén. Físicamente. Podríamos decidir un día ayunar o 2. El Señor dice que ayunó 40 días. Pero ¿qué pasó? Tuvo hambre. O sea, al final igual vamos a necesitar comer. La palabra es nuestro alimento espiritual. Si no comemos de la palabra, nos vamos a debilitar. Y bueno, si seguimos sin comer, ¿qué nos pasa? Morimos. Terminamos olvidando la palabra. Terminamos alejándonos completamente de Dios. Cuando nos alejamos de la palabra, nos alejamos de Dios. Claro. ¿No es cierto? Aunque hay personas que creen que están con Dios, que creen en Dios, pero no tienen idea de lo que Dios les está hablando para su vida. ¿Por qué? Porque la única forma en que Dios nos habla a nosotros es por medio de su palabra. Entonces, la mayoría de la gente cree en un Dios que inventaron ellos mismos. Creen en Dios a su manera. Entonces, están alejados del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque son ignorantes voluntarios de la palabra. Ignoran voluntariamente la revelación de Dios. No conocen a Dios. No creen en Dios. Son personas supersticiosas.
Son personas que son sugestiones. Eso no es fe, eso es superstición. Claro. Entonces, fíjese qué pasa con los que caen junto al camino. La semilla son las personas que escuchan la palabra, pero no le prestan asunto. No me interesa. Uno sale, invita a alguien, le habla, no me hables de eso, no me interesa, vaya a hablarle a otra persona, yo creo en Dios a mi manera, etcétera. Esa persona recibe el mensaje, pero lo rechaza. El segundo grupo, Pero, hermano, disculpe, sí, un aporte, sí, pero ahí es donde también nuestro Señor nos insta a ser perseverantes, sí, po, para que esta semilla caiga o sea, pertenezca a donde se da fruto. Y ese es el trabajo que, digamos, nosotros como cristianos debemos empezar a desempeñar, que es lo que usted nombró al principio, sobre de si eres un discípulo, de traer otro discípulo, o sea, de que te haga como ese orden donde ves los resultados de lo que la palabra te ha enseñado en ti. claro. Mira, no depende de nosotros que otra persona tome la decisión de ser cristiano, Claro, pero nuestro deber es trabajar, es hablarle a otra persona. Esa persona va a decidir por sí misma, pero lo importante claro, es lo que estoy haciendo yo. Porque mira, si yo no le predico a nadie, lo seguro es que no voy a obtener ningún discípulo para el Señor. ¿No es cierto? Eso es seguro. Si yo no hago nada, no voy a obtener nada. ¿No es cierto? Entonces se trata de eso. Mira, si volvemos a la parábola del sembrador, ¿qué poder? Esto se lo estoy preguntando literalmente. ¿Qué poder tiene el sembrador sobre la semilla? Uno toma la semilla, la pone en la tierra, le echa agüita y eso germina, ¿no es cierto? Brota. ¿Es el sembrador el que tiene el poder de hacer crecer la semilla? ¿Ah? claro que sí, hermano. No, po. No. O sea, que por lo menos, o sea, tiene el poder de tomar la Es semilla Dios. y llevarla al lugar Es Dios. a donde va a dar fruto. Ese Es el poder Dios. que tiene. Es Dios Pero, el que le da la vida, ¿no es cierto?, a cada cosa en este mundo, desde una planta hasta un animalito, un ser humano, un ave, un pez. Dios es el que da la vida. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Crear las condiciones. Crear las condiciones. Y aquí nos vamos a ir acercando a las condiciones. Mira, aquí por lo menos la segunda semilla tuvo ¿qué cosa? Humedad. Y porque tuvo humedad, brotó. Pero las condiciones fueron insuficientes. ¿Por qué? Porque además de humedad, la plantita necesita tierra. claro que sí. Y esta plantita solamente recibió humedad y brotó. Como no tuvo tierra, ¿qué pasó? El sol la quemó y se secó. ¿No es cierto? Claro, claro. Se secó. ¿Quiénes son estas personas? Son las personas, dice, que en el momento reciben con gozo la palabra, pero no se mantienen firmes. Y ahí está lo que decías tú. No perseveran. Así es. Entonces cuando viene el primer problema, cuando viene la primera dificultad, cuando se enfrentan con la primera cosa que ser cristiano es contraproducente, renuncian. Dicen, no, entonces no, yo no sigo. Renuncian, no perseveran. Eso Claro. es no darle las condiciones a la palabra en nuestra vida. Porque la palabra, ¿qué es lo que es? Perdón, la semilla, ¿qué es lo que es? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene vida en sí misma. Nosotros no le damos vida a la semilla. Nosotros a la semilla le damos las condiciones. Si yo la semilla la tiro junto al camino, van a venir las aves y se la van a comer. Ni siquiera va a brotar. ¿No es cierto? Claro. Esas son las Ahí personas. donde llega el trabajo, hermano. ¿Cómo? Para que esa semilla ahí donde llega el trabajo, digamos, de nosotros como cristianos,
de que en el momento en que encontremos el terreno adecuado para la semilla, debemos trabajar para que esa semilla germine. Exacto. Acaba de repetir, ¿no? Exacto. En el segundo caso, tuvo condiciones de humedad, pero no de tierra. Entonces, tuvo condiciones insuficientes. Veamos el tercer caso. El tercer caso tuvo... Eso sería como que el corazón no está preparado. Son las personas, hermanas, que no perseveran, en pocas palabras. Okay. Porque, mire, ¿qué cosa es fácil en este mundo? Henderson ahora está estudiando. ¿Es fácil? No. Hay que preocuparse. Hay que comprar materiales, hay que ir a clase, hay que estudiar para las pruebas. ¿No es cierto? Después va a tener que buscar trabajo. Tampoco va a ser fácil. Quizás le toque un jefe pesado, lo mande, va a tener que levantarse temprano, va a tener que cumplir un horario, va a tener que hacer las cosas bien o las va a tener que hacer de nuevo. En esta vida no hay nada fácil, nada es regalado, nada cae de la nada. Todo es producto de algo, todo es producto de algo. Entonces no podemos pretender que lo más importante en esta vida, que es eterno, de lo que depende nuestra trascender con Dios, va a ser más fácil. O sea, si no es fácil comprar un kilo de pan, porque para yo tener esos 2.000 y tantos pesos para el kilo de pan, de alguna parte tuve que sacarlo, no aparecieron solo encima de la mesa. Y si yo para tener 2.000 pesos para comprar pan, tuve que hacer algo, ¿cómo puedo pretender que para ser salvo no tengo que hacer nada? Hay que trabajar, hermano. Hay que trabajar, po. Una formación. Exacto. Si yo no trabajo, no obtengo nada. En toda área. Claro. En toda área. Claro que sí. En el trabajo, en el estudio, en lo personal, en lo laboral, en todo. Si yo no hago nada, no obtengo nada. Entonces, condiciones insuficientes. La primera, no tuvo ni tierra ni agua. Se la comieron los pajaritos. Y esas son las personas que desprecian la palabra. Uno le habla y las personas no les interesa. Satanás arrebata lo que fue o lo que se intentó sembrar ahí. El segundo caso son las personas que no perseveran, entienden, reciben, dice que reciben la palabra. Si aquí dice, fíjese, ¿a dónde está la palabra recibe? Versículo 16 al final dice, al momento la reciben con gozo. O sea, ellos recibieron la palabra, pero no están dispuestos a perseverar. Entonces, en el segundo caso, hay agua, hay humedad, pero no hay tierra. O sea, condiciones insuficientes. Recibir la palabra con gozo es como tener humedad, pero no perseverar es como no tener tierra. ¿Ya? Claro que sí. El tercer caso van a tener más condiciones. Este va a tener humedad y tierra. Dice que cayó entre espinos. ¿Pero qué pasó? No pudo crecer, porque los espinos la ahogaron. La plantita trató de crecer y el único poquito que pudo crecer fue hasta que llegó a los espinos. No pudo dar fruto, ¿no es cierto? Y explica que estos son los que oyen la palabra. Pregunta, ¿los de junto al camino oyeron la palabra? Claro, Sí, po. El segundo caso, ¿escuchó la palabra? También, po. También, po. Y este es el tercer caso que también va a recibir la palabra. Pero además de recibir la palabra, ¿no es cierto? Además, ya sabemos que recibir la palabra, ¿no es cierto? Va por etapas, son condiciones. Necesitamos humedad, necesitamos tierra, y esta semilla cayó entre espinos y tuvo humedad y tierra. ¿Pero qué pasó? No pudo crecer. O sea, además de necesitar humedad y necesitar tierra, la plantita necesita libertad. Atención. Libertad. Necesita espacio, ¿no es cierto? Estamos entendiendo la parábola, literalmente. La plantita necesita espacio. Necesita libertad para poder crecer, ¿no es cierto?
Claro. En esta figura, el Señor Jesús dice que los espinos, las cosas que no van a dejar crecer la planta, ¿qué son? Todas, eh, como dice aquí, todos los afanes, el engaño de la riqueza, la codicia, todas estas cosas ahogan la palabra, la hacen infructuosa, o sea, sin fruto, ¿no es cierto? Fíjense que cada vez la semilla tiene más condiciones. La primera no tuvo ni una, cayó encima de la tierra y los pájaros se la comieron. La segunda tuvo humedad. La tercera, humedad y tierra, pero le faltó espacio. Y el cuarto caso es el que va a tener humedad, tierra y espacio. Pero entendemos cada caso. El primero, los que escuchan la palabra pero no les importa. El segundo, los que les importa pero no perseveran. El tercer caso, los que escuchan y perseveran pero por un tiempo. No son hasta el final, como dice la palabra. Nosotros somos cristianos hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame. Claro que sí. ¿No es cierto? No nos jubilamos de cristianos. No, o sea, nosotros queremos llegar al cielo, estar con Dios, ser hijos de Dios, y si uno razona, uno dice, no, pues yo no me jubilo de hijo de Dios porque yo no me quiero jubilar. ¿Qué pasa si yo me jubilo de hijo de Dios y llega el Señor? Perdí. Si me fui de vacaciones, no, yo me voy a ir un mes de vacaciones. Claro, ¿qué pasa si yo digo, no, yo me voy a ir un mes de vacaciones y me voy a desconectar de Dios? Ah, ya, pues. Claro. Y llega el Señor, tú te desconectaste de Dios, pues. Claro. Perdiste. Y más que como amenaza, lo peor de todo es que uno pierde de crecer, pierde de desarrollarse. Personas que se alejan de la iglesia y están 5, 10, 15 años y vuelven. Perdió todo ese proceso de tiempo, todo. Perdió todo lo que Dios quería hacer con él en su vida, su desarrollo. Se va a encontrar, mire, quizás se va a encontrar con personas que conoció, que llegaron con él. Pero él no va a tener idea de nada y va a ver a personas que están sirviendo a otros, están predicando, están evangelizando, están haciendo trabajo por la obra, y él es una guagua. Es una guagua. Entonces perdió la oportunidad de crecer, perdió la oportunidad de madurar en el Señor, ¿no es cierto? Claro que sí. Ahora, claro, mientras tenga vida, siempre se puede volver, pero qué triste que para lo más importante que es la vida, la desperdició. Si se arrepiente, bien, y Dios se salva, perfecto, pero perdió el propósito de la vida. No sé si se entiende. El propósito de la vida es buscar a Dios. Claro que sí. ¿Y qué hizo Satanás? Lo ahogó con cualquier otra cosa. Con riqueza, Claro. No, preocúpate más de estudiar, no, preocúpate más de trabajar, no, preocúpate más de esto otro, de tener una casa más grande, tanta cosa, ¿no es cierto? De cambiar el auto. Leceras de este mundo, dice aquí. Entonces, perseveran un tiempo, pero no hasta el fin. Entonces, tienen agua, tienen tierra, pero crecen un poquito nomás, no dan fruto. Y el último caso es la palabra cuando encuentra lo que se llama tierra fértil. Tiene humedad, tiene tierra y tiene espacio. ¿Y qué va a ser el resultado de eso? Dar fruto. La semilla representa la palabra de Dios. Y los distintos lugares en donde cae son los distintos corazones, las distintas personas en las que la palabra es puesta. La palabra va a crecer, se va a desarrollar y va a dar fruto en las personas que le den las condiciones apropiadas para que ella germine, crezca y dé fruto. Nosotros no tenemos poder sobre la semilla. El sembrador no tiene poder sobre la semilla. Solamente tiene que crear las condiciones y la semilla va a dar fruto sola, porque es un decreto divino. Dios dijo,
produzca cada ser viviente según su género, produzca los árboles según su especie, etc. Los aves, todo es un decreto divino. Dios lo diseñó así. El tema del ADN, el tema de todo esto, Dios lo diseñó. Nosotros cuando ponemos un poroto en un algodón húmedo y brota, no es nuestro poder, es el poder de Dios que lo decretó, que lo diseñó. Nosotros solamente le damos las, ¿qué cosa? Las condiciones. Eso, las condiciones. Nosotros lo único que podemos hacer es dar las condiciones, pero Pablo en 1 Corintios dice, el crecimiento lo da Dios. ¿Cierto? ¿Dónde aparece eso? Está en 1 Corintios. A ver, busquémoslo y terminemos con ese versículo. Busquémoslo. ¿1 Corintios? Sí, está en 1 Corintios. ¿Cuál? Estamos buscándolo. Sí, Corinto. Sí. Aquí está. 3.6. 3.6. 3.6. El que lo encuentra lo puede leer. 1 Corintios. Yo lo puedo leer. Ya, léalo. Lo puedo leer. Ya. Dice, 1 Corintios. Primera de Corintios 3.6. 3, o sea, el capítulo 3, versículo 6. Sí. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ya. Ahí está literalmente. El crecimiento lo da Dios. La palabra crece por el poder de Dios. Da fruto por el poder de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es crear, ¿qué cosa? Las condiciones. Fíjese cómo empieza el versículo. Uno planta, otro riega. ¿Qué es eso? Crear condiciones. Trabajar. Exacto, trabajar. Si la semilla no es plantada, ¿va a germinar? No. Okay. Si la semilla no es cuidada, no es regada, ¿va a llegar a dar fruto? No. No. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Damos las condiciones a la palabra en nuestra vida para que ésta dé fruto. Nosotros no somos los que damos el crecimiento. Solo tenemos que crear las condiciones para que Dios dé el crecimiento. Y la pregunta es, ¿estamos creando las condiciones en nuestra vida para que la palabra dé el crecimiento que Dios espera de nosotros? Esa es la reflexión y esa es la aplicación. ¿Qué les pareció el estudio? Muy bueno, hermano. Bueno este estudio. Es práctico. Tarea. En la posición, digamos, de que, digamos, todo de ese entendimiento que me entrega por medio del estudio, hermano, me permite ver, digamos, en la posición en la que me encuentro. Claro, la palabra no habla. De que una persona muy sola. Entonces eso como que no, o sea, como que, digamos, el momento en que yo quiero, digamos, entregar la palabra, es contado con las manos, o sea, con los dedos de la mano, son muy pocos. Y ahora, hermano, pues compartir un poco, yo tengo un compañero de la universidad, le estoy hablando del Señor, lo quiero llevar a la iglesia. Bien, pues. Obviamente que también tiene muchas, ¿cómo es que se dice? Superstición, que de pronto ponen como una barrera al mensaje verdadero que quieren entregar nuestro Señor. Pero ese mensaje verdadero se está abriendo un camino que, si Dios lo permite, yo sé que él va por lo menos a estar en un culto y participar. Amén, pues, hermano. Yo Amén. le dije que si tenía alguna duda, estaban todas las personas ubicadas para contestar cualquier duda o cualquier pregunta que él se le viniera a la mente. Amén. Y tiene varias. Entonces, yo mediante, vamos a ver si el muchacho se anima de por ir. Excelente. El muchacho de la universidad. Excelente. Vive en la Florida, papá. Bien. Entonces va a quedar una tarea. La tarea es pensar cuál de los 4 casos es el más común. ¿Ya? Mediten en esta parábola, pueden volverla a leer, pueden compararla con el capítulo 13 de Mateo.
Ahí quizás Claro. pueden encontrar algún detalle, alguna información adicional. Y la tarea para los próximos días es meditar en cada caso y ponernos a pensar cuál es el más común y por qué. O cuál yo creo que es el más común y por qué. Y así seguimos reflexionando en esta palabra. Mañana, pasado, podemos darle más, ¿no es cierto?, uso al estudio que tuvimos. Voy a cortar el videito